Hoy hago un jarrón con una flor, ¿vale? Bueno, el jarrón lo voy a hacer con la lana esta que tenía ahí. Y bueno, pues lo hago con ello. Y lo voy a hacer con una aguja de 4 milímetros, ¿vale? 4 milímetros. Y nada, pues voy a empezar. Bueno, espero que os guste. Y eso. Bueno, pues la primera vuelta va a ser un anillo de 6 puntos, ¿vale? De 6 puntos. A ver, 1, 2. En la vuelta número 2 va a ser todo aumento, ¿vale? 2 puntos en el mismo punto. 2 puntos. Siguiente otros 2. Y así hasta acabar la vuelta. En la vuelta número 3 va a ser un punto que ya lo tengo marcado y un aumento. Esta vuelta va a ser de un punto y siguiente aumento. En la vuelta número 4 va a ser 2 puntos y un aumento. El primero ya lo tengo marcado, ahora me tocaría el segundo y ahora en el siguiente aumento. Y así en esta vuelta 2 puntos y aumento. En la vuelta número 5 van a ser 3 puntos y un aumento. 1, 2, 3 y siguiente aumento. Y así en esta vuelta 3 puntos y aumento. En la vuelta número 6 va a ser 4 puntos y un aumento. 1, 2 y siguiente aumento. Y ahora ya si hago los 4. 1, 2, 3, 4 y siguiente aumento. Y así hasta acabar esta vuelta de 4 puntos y aumento. En la vuelta número 7 va a ser un punto en cada punto. Esta vuelta va a ser de punto en cada punto. En la vuelta número 8 van a ser 5 puntos y un aumento. 1, 2, 3, 4 y 5. Y siguiente aumento, ¿vale? Y así hasta acabar la vuelta, 5 puntos y aumento. En la vuelta número 9 va a ser un punto en cada punto, ¿vale? Vuelta 9 puntos en cada punto. En la vuelta número 10 van a ser 6 puntos y un aumento. A ver, yo ya tengo el primero marcado. 1, 2, 3 y aumento. Y ahora ya sí voy a hacer los 6, ¿vale? 1, 5 y 6. Y ahora ya el aumento. Y así hasta acabar esta vuelta. 6 puntos y aumento. Mira, le he puesto cartón para que me haga después de base. De la vuelta número 11, que es esta, a la vuelta número 14 va a ser un punto en cada punto, ¿vale? De la vuelta 11, que es esta, a la vuelta número 14, punto en cada punto. En la vuelta número 15 va a ser 6 puntos y una disminución. 1, 2 y 3. Y voy a hacer ahora la disminución. Y ya sí voy a hacer los 6, ¿vale? 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y ahora ya la disminución. Y así voy a hacer en toda la vuelta, ¿vale? 6 puntos y disminución. En la vuelta número 16 van a ser 5 puntos y una disminución. 1, que ya lo tengo marcado. 2, 3, 4 y 5. Y mi disminución, ¿vale? Esta vuelta va a ser de 5 puntos y disminución. En la vuelta número 17 va a ser un punto en cada punto, ¿vale? Punto en cada punto. En la vuelta número 18 van a ser 4 puntos y una disminución. 1, 2, 3 y 4. Y mi disminución. Y así en esta vuelta, 4 puntos y disminución. A ver, entre la vuelta número 15 y la vuelta número 16 le voy a poner los ojos. Tengo estos grandecillos y creo que le quedarán bien, ¿vale? 1, 2, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 4. Voy a dejar 4 puntos de separación, ¿vale? En el de 5 se lo pongo. Y nada, pues así quedaría. En la vuelta 19 va a ser un punto
en cada punto. Esta vuelta va a ser de punto en cada punto. En la vuelta número 20 van a ser 3 puntos y una disminución. 1, 2, 3 y la disminución. Y así en toda esta vuelta, 3 puntos y disminución. En la vuelta 21 va a ser un punto en cada punto, ¿vale? Punto en cada punto. En la vuelta 22 van a ser 2 puntos y una disminución. 1, 2 y siguiente disminución. Y así en toda esta vuelta. 1, 2 y siguiente disminución. La vuelta 23 va a ser un punto en cada punto, ¿vale? Esta vuelta 23 puntos en cada punto. En la vuelta 24 va a ser un punto que ya lo tengo marcado y una disminución, ¿vale? Esta vuelta va a ser de un punto y una disminución. En el último punto voy a hacer un cambio de color a verde. Voy a ponerle este verde, que es más o menos el grosor que tengo de la lana, más menos, ¿eh? Y nada, pues eso, un punto y una disminución. En el último punto un cambio de color a verde. En la vuelta 25 voy a hacer un punto en cada punto, pero cogiendo la hebrita de delante que queda aquí delante, así, ¿vale? Punto en cada punto cogiendo la hebrita de delante. Vale, y ahora cogiendo todo el punto ya en la vuelta 25. Bueno, no, en la vuelta 26 y en la vuelta 27 punto en cada punto. Cogiendo todo el punto en la vuelta 26 y vuelta 27 punto en cada punto. Vale, y ahora me voy al siguiente punto con un punto deslizado y ya voy a cortar el hilo ya. Bueno, el hilo no, hoy la lana. Vale. Vale. Y nada, y esto sería la base de nuestro jarrón. Bueno, esto sería nuestro jarrón, ¿vale? A ver, aquí no lo tengo en mi casa. Quitándole el cartón, una bombilla. Tengo una bombilla en mi casa hecha en amarillo. Esto en amarillo, le hice las estas así y esto en gris. Otro día os las enseño. Me la traigo y os la enseño. Vale, la flor voy a hacer 37 cadenas, ¿vale? 37. 1, 2, 3. Vale, ya tengo las 37 cadenas. Ahora en la cadena número 6 me cuento para atrás. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Aquí voy a meter la aguja y voy a hacer un punto alto, ¿vale? Ahora me salto un punto y en el siguiente voy a hacer un punto alto, 2 cadenas, 1, 2 y punto alto. Y así voy a hacer en toda la cadena. Me salto un punto, en el siguiente un punto alto, 2 cadenas, 1, 2 y en el mismo un punto alto. Y así hasta llegar al final, ¿vale? Me salto un punto, en el siguiente un punto alto, 2 cadenas y en el mismo punto otro punto alto. Vale, ya he llegado al final, ¿vale? Y ahora giro y me voy al hueco que tenemos aquí entre las 2 cadenas con un punto deslizado. Subo con 2 cadenas y aquí voy a hacer 6 puntos, o sea, 5 puntos altos contando con las 2 cadenas, ¿vale? 2, 3, 4, 5 y 6. Y ahora, a ver, que no he hecho este último punto alto. Y ahora me voy a este hueco que tenemos aquí y hago un punto deslizado y me voy al siguiente de las 2 cadenas y vuelvo a hacer un punto deslizado. Vuelvo a subir con 2 cadenas y aquí mismo hago 5 puntos altos. 1, 2, 3, 4 y 5. Contando con las 2 cadenas, 6, ¿vale? Y en este hueco, en este punto deslizado y en el siguiente de aquí el punto deslizado y vuelvo a subir y así hasta llegar al final.
Vale, he acabado, he hecho un punto bajo, bueno, un punto deslizado y ya, pues nada, voy a cerrar esto, ¿vale? Y ya la flor la tendríamos. Dejo un poco de hilo para guardar o coserlo o pegarlo. Si queremos con el hilo y cosiéndolo aquí para que no se nos pierda la forma que le demos y tal, o queremos coserlo, o sea, pegarlo con la pistola de silicona, como más queramos, como más nos guste, ¿vale? Y así nos quedaría la flor. Faltaría guardar los hilos. Vale, para la hoja va a ser con la misma aguja, la misma lana que hemos tejido en la parte de arriba del jarrón, va a ser 10 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. En la segunda cadena, ¿vale? Primera, segunda, un punto deslizado. En la siguiente cadena, un punto bajo. En la siguiente, medio punto alto. En la siguiente, un punto alto. Vale, en la siguiente, un punto alto doble. Saco por 2, saco por 2 y saco por 2. En la siguiente, otro punto alto doble. Saco por 2, saco por 2 y saco por 2. Vale, en la siguiente un punto alto. En la siguiente medio punto alto. Saco por todo. Y en la siguiente un punto bajo. En el mismo punto otro punto bajo. Y en el mismo punto otro punto bajo. Quiere decir que tengo 3. Ahora, por aquí, en la siguiente un medio punto alto. En el siguiente un punto alto. ¿Vale? En el siguiente un doble, un punto alto doble. 2, 2 y 2. En la siguiente otro punto alto doble. 2, 2 y 2. En la siguiente un punto alto. En la siguiente medio punto alto. Saco por todo. En la siguiente un punto bajo. Y en el siguiente ya un punto deslizado. Aquí, ¿vale? Y voy a cortar el hilo. A ver, engancho con la aguja, a ver. Vale, ya he enganchado con la aguja y ahora aquí cierro y ya voy a esconder el hilo por aquí entre medio, ¿vale? Y nos quedará la hoja así. Pues nada, lo dicho. Vale, y ya tenemos todo, ¿vale? Tenemos aquí la rosa que voy a liarla ya, cerrarla. Tenemos también la hoja, bueno, hoja, ahora voy a enseñar uno. A uno le he puesto 3, a otro a 2 le he puesto 3 y a este le he puesto 5. Me he venido arriba y he hecho 5 hojas, ¿vale? O sea, pues voy a cerrar. Bueno, voy a hacer ahora lo del un tulipán, ¿vale? Para que lo veáis cómo lo he hecho. O sea hay muchos tutoriales y nada, pues eso, lo voy a hacer y ya pues elegí entre lo que más os gusta o no. Lo voy a hacer con una aguja de 3 milímetros. Vale, y lo voy a hacer en este amarillo. Mira, voy a hacer un anillo mágico de 6 puntos. 1, 2, 3. En la vuelta número 2 voy a hacer todo aumentos, ¿vale? En cada punto un aumento. Aumento en cada punto. En la vuelta número 3 va a ser un punto que ya lo tengo marcado y ahora en el siguiente me tocaría un aumento. Un punto y siguiente aumento. Esta vuelta va a ser un punto y un aumento. En la vuelta número 4 va a ser 1, 2 y siguiente aumento. Y esta vuelta va a ser de 2 puntos y aumento. En la vuelta número 5 va a ser 3 puntos y un aumento. 1,
2 y 3. Siguiente aumento. Esta vuelta va a ser de 3 puntos y un aumento. Y ahora de la vuelta número 6, que es esta, a la vuelta número 15 voy a hacer un punto en cada punto. De la vuelta número 6 a la vuelta número 15, punto en cada punto. Vale, y ya he llegado al final de la vuelta número 15 y hago un punto deslizado y voy a cortar un poco de hilo largo, vale, para ahora coser. Relleno esto. Vale, mira, ya lo he rellenado y ahora el hilo para el centro, así más o menos, aquí, y le doy así una puntadilla, dos, ¿vale? Así. Bueno, venga, vamos a darle otras dos. Ay, que no puedo. Así, ¿vale? Y ahora, así, me voy para acá, para el centro, más o menos, y por aquí así. Y así nos quedaría el tulipán este. Así. Vale. Y otra. Sí. Y lo voy a sacar por aquí. Así. A ver. Yo a mi tulipán le iba a poner. Un palillo por aquí debajo. Y se lo iba a poner al florero. ¿Vale? Pero se lo iba a meter por aquí así, que quedara el tulipán así, ¿no? Girado. Vale, pues no. Pues os voy a enseñar después uno que lo he pegado. Ahora este yo lo voy a hacer con, a ver los hilos, con la rosilla, esta que hemos hecho. Las hojas se las voy a poner por aquí alrededor, ¿vale? Cuando lo tenga montado lo voy a enseñar. Y le voy a hacer una de estas, aquí a los lados, con el mismo hilo, ¿ves? A ver, con este color, con la aguja de 3 milímetros, un anillo mágico y dentro del anillo voy a hacer 7 puntos, ¿vale? 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y ya está, cierro el anillo, me voy al primer punto con un anillo deslizado y voy a cerrar. Y esto se lo voy a poner, a ver, aquí a los lados, ¿vale? Ahí. Le voy a bordar después también la boca, ¿vale? Bueno, pues cuando lo tenga montado os lo enseño todo. Vale, y mirad lo que tengo por aquí. Aquí ya tengo con la flor y tal. A ver, el del tulipán lo tengo por aquí, que por eso he dicho de un tulipán. La misma medida, ¿vale? De 4 milímetros y tal. Aquí está el tulipán. Aquí tienen puestas tres hojas y a este le he puesto las 4. 1, 2, 3 y 4 por allí, que no se ve bien. Vale. Y ahora voy a enseñar el primero que hice. Le dejo hueco al pequeño. Este fue el primero que hice. A este también tiene 3 hojas. Bueno, pues nada, que espero que os guste, que lo hagáis, que nada, que muchas gracias a los que suscribís, compartís, que la verdad que me ayuda mucho y nada, que pues que nos vemos en otro vídeo.